Let the dollar circulate. Venga, pues vamos con ello, que tenemos muchos asuntos hoy sobre la mesa, dos sobre todo de corte internacional, con la visita de Zelensky a España y con el reconocimiento pendiente mañana del Estado palestino por parte de nuestro país, también de Irlanda y de Noruega. Así que sin más demora, saludo ya a Juan Luis Manfredi, nuestro especialista en periodismo, relaciones internacionales, comunicación política y diplomacia. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos pendientes de la visita y de la cantidad de novedades que tenemos en España últimamente, que fíjate que empezábamos con Argentina hace unos días, seguimos con Palestina, con un montón de cosas, con elecciones europeas, sí, con la relación que vamos a tener con la futura presidenta mexicana. Bueno, no vamos a parar hoy. Es un no parar, efectivamente. Pero antes permíteme que salude a Pedro Antonio Morejón, que tras el paso por Talleres, espero que me cuente, sin entrar en detalle, cómo se encuentra a día de hoy. Pedro Antonio, ¿qué tal? Un abrazo fuerte, ¿cómo estás? ¿Qué tal estamos? Pues mira, encantado de estar con vosotros otra vez. A veces una parada en boxes, efectivamente, no viene mal, sobre todo cuando es imprescindible, y a veces se le saca un partido adicional que viene bien para la vida ajetreada del día a día, ¿no? Con lo cual, pues nada, encantado de saludaros y estar con todos vosotros. Así que, ¿qué tenías? Como decían los de Goma Espuma, ¿la junta de la trócola o qué? Cambio de neumáticos, pero de estos en 370 que lo hacen ahora, o en 240, ¿no? O algo así. Tal cual. Increíble, alucinantemente rápido todo, sí. Maravilloso. Bueno, nos alegramos muchísimo de tenerte de nuevo por aquí. Venga, vamos con algunas de las cuestiones. Voy a empezar con dos contigo seguidas, Juan Luis, porque me parecen muy destacadas. La primera, ese reconocimiento del Estado palestino mañana. Esta mañana había una reunión y una comparecencia de prensa de los ministros de Exteriores de Noruega, de Irlanda y de España. Escuchamos al ministro español Álvarez. Mañana nuestros tres países, Irlanda, Noruega, España, viviremos un día histórico que seguro que nos acercará más a ese objetivo que todos anhelamos de lograr una convivencia pacífica y segura entre israelíes y palestinos en Oriente Medio. Esto, Juan Luis, exactamente qué es y qué significado tiene esto del reconocimiento de Palestina. Pues mira, el reconocimiento de los estados es la piedra angular de las relaciones diplomáticas. Por ahí es por donde empezamos. Primero porque se define la naturaleza jurídica de la relación que vamos a tener ahora sí con el Estado de Palestina. Este es un acto libre y discrecional. ¿Esto qué significa? Pues que unos estados lo pueden reconocer y otros no. En el caso de Palestina tenemos 145 estados que ya lo reconocen como tal. O sea, nosotros somos los que vamos tarde, no nos equivoquemos, ¿no? Y, en tercer lugar, perdóname que te diga, el reconocimiento tiene que ver con las formas. Exige algún tipo de reconocimiento que puede ser implícito, tácito, el envío de un embajador, la aceptación de las cartas credenciales de un tercero. Es decir, hay que hacer algo para que se reconozca que esto existe. ¿Y por qué es importante lo que vamos a ver mañana? Bueno, pues porque en teoría diplomática solemos explicar que los estados existen bien porque se constituyen y se configuran como tales, es decir, porque tienen un territorio, una población y la capacidad de gobernarse por sí mismos, y B, y ojo, que no es OB, es IB, porque los estados son reconocidos por los demás como actores. La existencia de un estado, pues, depende de lo que los demás digamos que existe o que no existe. Piensa en la República del Donetsk y del Lugansk, en Rusia, que no han sido reconocidas por nadie. Bueno, pues tú puedes erigirte lo que tú quieras, pero si no tienes el apoyo de nadie más, pues difícilmente puedes avanzar. Por eso lo que vemos mañana es fundamental para avanzar en las relaciones diplomáticas plenas. De todas formas, y también me lo apuntabas en tus notas, la relación entre España e Israel ya era un tanto peculiar, ¿no? Sí, porque Israel, hemos visto estos días, ha hecho una campaña muy sonora, por decirlo de una manera educada, intentando boicotear a España, a Noruega, a Irlanda, señalándole sus defectos, sus problemas y sus limitaciones, ¿no? Pero es que la relación de España con Israel siempre ha sido singular, porque la opinión pública española es mayoritariamente partidaria del reconocimiento de Palestina. En esto no hay duda, ¿no? Tenemos
encuestas unas tras otras con más del 70-75% de apoyo a favor de un reconocimiento sólido del Estado, de la existencia del Estado palestino, ¿no? Y esto, fíjate, en realidad a Israel le puede molestar, pero no cambia la posición diplomática española, porque España, cuando reconoce a Israel en el año 86, dice, ojo, vamos a reconocer este nuevo Estado, pero no vamos a reconocer los territorios árabes ocupados, no vamos a aceptar la política de asentamientos y vamos a apoyar al pueblo palestino en su proceso de autodeterminación. Por tanto, en realidad, la posición no ha cambiado. Si quieres, eso sí, te explico por qué Israel está tan cabreada y por qué ahora me parece que algunas de las decisiones no han sido muy oportunas. Sí, dame alguna clave. Venga, son dos claves. Una, tengo aquí un dato reciente, una encuesta del Real Instituto Elcano me dice que el 78% de la opinión pública es partidaria del reconocimiento pleno. Perfecto. Entonces, ¿por qué pensamos que hay cierto disenso de la opinión pública española? Bueno, pues porque se podría haber hecho mejor. Tendríamos que haberlo ido al Pleno del Congreso, tendríamos que haberlo llevado allí y tendría que ser un acto de celebración, no un acto casi de ajuste de cuentas, que es lo que parece que es lo que estamos. Ya. Y lo segundo, permíteme recordar, ya lo vimos hace unas semanas, el error de los eslóganes. Mira, la propaganda funciona no por lo que tú quieras decir, sino por lo que yo puedo entender. Cualquier utilización del eslogan del río hasta el mar sienta estupendamente mal en Israel. Es un error, no lo usemos, no gusta, tiene unas connotaciones que explican o que conducen a la desaparición del Estado de Israel. No es una buena idea utilizar el eslogan. En general, en comunicación política no es una buena idea, y en particular cuando tiene connotaciones que son muy ofensivas para una de las dos partes. Ese sería mi consejo, desde luego, retirar cualquier tipo de mención a este tipo de cosas. Lo vimos también en el Reina Sofía. Ese no es un buen camino para aquí. Sí. Bueno, ahora seguiré con la cuestión de la visita de Zelensky y luego, si nos da tiempo, Pedro Antonio, iremos a otra cuestión diplomática, pero es que da la sensación, claro, con todos los acontecimientos que nos pasan por encima a diario, pero que parece un poquito más atenuada, con menos espuma, como en nuestra relación con Argentina, Milei y todos esos acontecimientos. Pero antes, te quiero preguntar, Pedro Antonio, las elecciones al Parlamento Europeo, estamos ya en el cuarto día de campaña. Aquí hay mucho que analizar porque hay muchos retos para Europa. Tú me apuntabas economía verde, la PAC, movilidad no contaminante, gestión de recursos naturales, del agua, abastecimiento de materias primas. Esto que hemos llamado autonomía estratégica después de abrirse el conflicto Rusia-Ucrania. ¿Cómo enfocamos este proceso de participación de toda la familia europea? Tú fíjate que nuestro deseo de acercarnos a los Estados Unidos de Norteamérica y de crear los Estados Unidos de Europa siempre ha sido ese anhelo, ¿no? Y lo cierto es que dentro de unas pocas fechas tenemos la oportunidad de ir delimitando cuál va a ser ese perfil, primero ese color político que va a existir en el Parlamento Europeo, que quieras que no, va a tener influencia. Segundo, de los grandes retos que tiene trazadas la Unión Europea, el ciudadano los conoce. A lo mejor en la política más tradicional, más local, tenemos más claro lo que vamos a votar. Fíjate que son elecciones generalmente con una participación escasa, varía enormemente entre países, pero sin duda está como 10 puntos por debajo de cualquier elección que podamos tener. Es decir, nos jugamos mucho y la sensación que tenemos es que nos pilla un poco lejano. Mientras que, sin embargo, tú me has citado, mi idea hoy era lanzar, 3 flashes sobre un primer bloque de las grandes políticas europeas, que son las que tienen que ver con la economía productiva. Uh-huh. El Pacto Verde parece que es una cosa loable, la apuesta europea por la defensa contra todo deterioro del cambio climático, pero todo eso tenemos que ser capaces de hacerlo, de llevarlo a la realidad. Todo eso cuesta dinero. Vais a hablar de Zelensky. Zelensky se va a llevar ahora mismo 1.000 millones en material de defensa, sí, que es una cantidad muy importante. Todo eso es dinero con lo que habrá que jugar. Y dinero en un momento en que no hay tanto. Y la Unión Europea va a incorporar nuevos países. Ucrania será, ojalá, el próximo, cada vez más pobres. Y tendremos que transformarnos y ser solidarios. ¿Es el ciudadano capaz de asimilarlo? El tema energético. ¿Somos capaces de ahorrar energía?
hemos hecho un esfuerzo brutal para no depender tanto del gas ruso, que por cierto ya hemos comentado alguna vez que sigue siendo en dinero nuestro principal proveedor, lo cual no deja de ser sangrante, ¿no? ¿Podemos hacer esos esfuerzos que nos pide la Unión con objeto de que Europa lidere esa industria verde? Bueno, pues esas son parte de los grandes retos que vamos a votar dentro de unos días. Y me da la sensación de que el ciudadano es muy voluntarista, lo ve con buenos ojos, pero no estoy nada convencido de que sepa qué le va a suponer en su bolsillo. Y estaba todavía en periodo de renta, que ya para mí siempre es un tema muy interesante porque es cuando lo traducimos a Ramón Paladino. Conclusión, las elecciones próximas tienen una traducción económica muy importante y nos jugamos mucho en ello. Sí, y no sé si las estamos enfocando, las enfocan desde las formaciones políticas lo suficientemente en la línea en que se debería, en la mirada europea y no en la mirada nacional, local, que es lo que permanentemente criticamos desde aquí. Bueno, exactamente, todos son diálogos casi en traducción local o nacional, sí, y no tanto en las perspectivas y los retos de la Unión Europea. Así es, así es. Bueno, la otra gran referencia del día, la visita de Volodymyr Zelensky a España hoy, esta mañana con el presidente Sánchez, a mediodía con el rey y esta tarde con los presidentes de Congreso y Senado. España es un socio fiable y nos ayuda a defendernos desde el primer día de la agresión criminal rusa. España no cerró los ojos a la violación por parte de Rusia del Estatuto de las Naciones Unidas y de las normas fundamentales del derecho internacional. Ese era Juan Luis, el momento de la comparecencia de prensa de Zelensky con Pedro Sánchez. Hablaba de España como un socio fiable, ya lo decía Pedro Antonio, 1.100 millones de ayuda armamentística desde España, pero esto, claro, hay que envolverlo en el contexto de la situación de la guerra de Rusia y Ucrania, con Rusia apretando las clavijas allí. Sí, la verdad es que sí, estamos con nuestro contador en el día 826, semana 118 de la invasión, y seguimos con una guerra parada, ¿no? Aquí hay dos ideas fuerza. Por un lado, estamos viendo la ofensiva rusa, y estas ayudas que vamos a mandar desde España tienen que ver con lo que necesita Ucrania, que es capacidad de defensa. Necesitamos armamento, munición, material militar, necesitamos todo tipo de productos que ayuden a defenderse en la ofensiva, porque Rusia está en plena ofensiva. Lo que quiere Rusia es muy sencillo, quiere recuperar más territorio, o sea, hacer extensiva la guerra, quiere agotar la paciencia europea, que eso es un tema fuerte de cara a las elecciones, es decir, si tenemos un Parlamento Europeo desunido, o si tenemos a un líder, tenemos a Donald Trump en noviembre, si tenemos a países con poca solidaridad europea, etcétera, esto beneficia a Rusia. En todo caso, como diríamos, lo que se pretende es alargar el conflicto indefinidamente. Y la mala noticia, pues que estos 1.000 millones de apoyo militar y de reconstrucción y demás tienen sentido porque no hay nada parecido a condiciones para la paz. La paz llegará, y esto lo hemos hablado alguna vez en el programa, cuando se dé esto que llamamos el stalemate, que es el punto decisivo, el punto en el que las dos partes piensan que ya no pueden ni avanzar ni retroceder, ya no se va a ganar, ya no se va a perder, entonces se sientan en la mesa. ¿Qué sucede en este minuto? Que la información que transmite Putin es, vale, sentémonos con estas garantías. 1, Ucrania no va a entrar en la OTAN. 2, hay que cambiar el gobierno en Kiev y voy a decidir quién va a ser ese nuevo presidente porque tiene que ser alguien prorruso. Y 3, necesito a alguien que consolide mi ocupación como territorio ruso. Básicamente, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, más Crimea desde el año 2014. Bueno, esas son condiciones completamente inasumibles y que no podemos aceptar nosotros como europeos, y desde luego no va a aceptar el presidente Zelensky, a quien, por cierto, se le caduca el mandato electoral, sí, y veremos si hay elecciones en Ucrania. Por cierto, a ver si distribuyo bien el tiempo que nos queda, pero no me resisto a preguntarte también sobre las cuestiones relativas a las elecciones al Parlamento Europeo. No voy a poner ese corte de Ursula von der Leyen, pero sí me interesa especialmente una predicción que querías apuntar, hablando de los perfiles de von der Leyen y del socialista Nicolás Schmid, y la predicción en el sentido de que tú crees que ninguno de estos dos líderes de las grandes familias acabará siendo el presidente de la cosa europea.
Yo estoy bastante convencido. Te explico por qué. Mira, la semana pasada teníamos el debate de los 7 grandes candidatos y teníamos esas declaraciones de von der Leyen diciendo, bueno, si hay que contar con la extrema derecha, pues habrá que ver qué hacemos, ¿no? Sí. Que ha sido un poco complicado de asumir para buena parte de los europeístas. Cuando yo veo quiénes son estos 7 candidatos, pues la verdad, ninguno tiene ni la fuerza ni el recorrido para poder ser el próximo presidente de la Comisión. Son perfiles de perfil bajo, empezando por la propia presidenta, que se ha ocupado en el último año y medio de hacer algunas, voy a llamarlo así, algunos pasos en falso, como su declaración de apoyo indefinido a Israel, como el titubeo en la guerra de Ucrania. Es decir, ha cometido algunos errores que no le favorecen de cara a Alemania. Alemania quiere proponer otro perfil, busca algo más vinculado a las energías, el mundo verde, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que no son candidatos sólidos para esto. Ahora, venga, ¿quieres que me la juegue? ¿No? Hemos venido a jugar, ¿no? Sí. Venga, ¿quiénes son los candidatos para presidente? Bueno, pues si gana la familia conservadora, yo diría que el que tenemos sobre la mesa es Mario Draghi. ¿Vale? Es el ex primer ministro, ex presidente del Banco Central Europeo, ejecutivo de primer nivel, una persona muy respetada que está preparando un informe sobre competitividad europea de cara a septiembre. Y si gana la familia socialdemócrata, pues te pongo sobre la mesa otro italiano, Enrico Letta, también ex primer ministro, también acaba de publicar un informe muy interesante sobre el mercado común, sobre la quinta libertad que denomina él, y yo creo que entre estos dos va a estar, porque no creo que sea un francés, no creo que sea un alemán, hay que buscar otros candidatos, la Secretaría General de la OTAN se va a ir hacia otras latitudes. Bueno, yo creo que es el momento de que Italia recupere este cetro de presidencia de la Comisión y así es como yo lo veo. Bueno, pues la siguiente música también nos evoca a Italia. Bueno, echábamos de menos esta cortina musical de Pedro Antonio, que hoy nos lleva el maestro Rossini, para, bueno, deslizarnos en una dirección que me parece muy interesante, Pedro Antonio, en el sentido de que la economía puede acabar siendo un gran pegamento, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces y a mí me encanta escuchar a Juan Luis, ves la densidad y complejidad del mundo geopolítico, te quedas un poco amedrentado pensando que dependemos demasiado de estos grandes mandatarios, lo que decidan. Y yo creo que es un poco al contrario. Son la telaraña económica creada. Mira, eso es una fuga, una misa de Rossini, que parece una ópera, pero no, es una misa, con una fuga ahí a 4 voces que se doblan y que todo está empastado perfectamente. Eso es muy difícil de romper. Yo creo que la economía es esa telaraña que entrelaza a las personas, a los consumidores, a las empresas, y que a veces son la mejor defensa que tiene una sociedad contra las ideas geniales, contra la inoportunidad. Esa palabra ha salido en algún comentario de esta tarde. Sí. A veces una buena decisión es inoportuna. Bueno, pues la música es el fantástico ejemplo de cómo conseguir que las cosas se empasten. Y ahí va un poco a colación en cuanto al tema de la oportunidad, en contra del entrelazamiento, cuando de pronto la inoportunidad, la insensatez, la ligereza, el verbo fácil de unos y de otros, de pronto pone en riesgo las relaciones entre dos países, que es una relación fortísima, la que tiene España y la tiene Argentina, por 1000 motivos, económicos de todo tipo, pero económicos muy importantes. Ahí ahora mismo nosotros en ICES tenemos centrado casi como 18.000 millones de euros que están jugándose la implantación, la inversión de grandes empresas españolas en Argentina. Las relaciones comerciales a veces son más olvidadas, pero las relaciones humanas son tremendas. Sí. Es que hay casi 500 millones de españoles que viven allí. Yo creo que la economía es ese pegamento, a veces un poco de perfil bajo, que resuelve, que restaña las heridas, las grietas que a veces nuestros políticos muy a la ligera nos crean, ¿no? Y en el caso de Argentina yo creo que está claro. Yo no tengo la menor duda de que no va a pasar nada, pero por favor, eso rompe cualquier estructura diplomática. Y ahí veía mi comentario. Un viejo político, un viejo diplomático me dijo
que era, según su ver, la diplomacia. Y me decía, la diplomacia es el arte de construir puentes entre las partes encontradas, que unen la orilla izquierda y la orilla derecha de un río. Lanzar puentes. Más de uno tendría que aprender a tener la boca más tranquila, más callado, porque la ponderación y la cautela son el arte de esa diplomacia tan necesaria en el mundo de hoy. Bueno, ya que te has ido a las frases célebres, sumo otra. No me acuerdo del autor, esto no se debe hacer, yo creo, pero aquel que decía que un político es un señor que promete construir un puente incluso donde no hay río. También. Y que no es un ataque general, porque pretendía ser una broma, y entiendo que el que lo hacía, pues lo hacía con esa intención irónica. Antes de que vayamos a la recomendación cultural, no me resisto, Juan Luis, a preguntarte por las elecciones en el Reino Unido. Hemos visto a lo largo del fin de semana alguna encuesta, y todo parece indicar que el drama para los de Rishi Sunak ahora mismo puede ser tremendo, drama electoral, quiero decir. Sí, lo que va a suceder es una hecatombe, probablemente la mayor, desde luego, del siglo XXI, de las más importantes en los últimos 2 siglos. La debacle conservadora, bueno, está muy trabajada, ¿no? A base de prometer un Brexit que no funciona, a base de someter a la población británica a legislación completamente fuera de su tiempo. Es decir, el Brexit ha sido un fracaso gigantesco, y el partido responsable de ello, me temo que 6 años después, será quien pague por esto, ¿no? El perfil interesante es el perfil de quien viene, ¿no? Que es Starmer, candidato laborista, que además de que le están haciendo la campaña unos y otros, es un abogado especializado en derechos humanos y una de las voces más interesantes a la hora de hablar de lo que está sucediendo en Rafah estos días, ¿no? Yo creo que va a ser un buen primer ministro, estoy seguro que saldrá adelante, tiene una experiencia y una trayectoria muy interesante, ha sido abogado especializado, llega muy tarde, es decir, no tiene una trayectoria en el Congreso que sea muy sólida, sino todo lo contrario, hace una carrera en política, llega a ser diputado en 2015 con 52 años. Bueno, yo creo que es interesante. Vamos a ver cómo se le dan las cosas y ojalá que le vaya bien. Venga, y lo último, como es habitual cada lunes, una recomendación cultural que hoy, tiene como base un libro que ha pasado, como tantas veces sucede, que se ha reconvertido en serie para las plataformas. Diga su nombre. Alexander Ilich Rostov. ¿Profesión? No es propio de los caballeros tener profesiones. Su clase amenaza a Rusia, por tanto, este comité ha tomado el juicio. Que regrese usted al Hotel Metropol, donde permanecerá por el resto de sus días. Desde hace 4 años he sido prisionero de la suite 317 del Hotel Metropol. Al menos tiene una ventana, y apenas cabré en esta cama. Sol sostenido, creo. Los tiempos han cambiado. Esto se llama, Juan Luis, Un caballero en Moscú, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un bestseller del año 2016 que escribió el autor norteamericano Amor Towles y que hoy se ha convertido en plataforma. A mí me fascina, es un libro que me fascinó porque te permite comprender la transformación de una sociedad, en este caso la rusa, en los años de la revolución. Ese personaje que vive en el hotel y que tiene aventuras, que conoce gente, que va viendo la evolución y el cambio de la transformación rusa, está protagonizado por Ewan McGregor, el actor que muchos reconoceréis por Transporting o por Star Wars en su segunda época, y es una idea maravillosa. Yo estoy seguro de que la serie va a ser un gran éxito de esta temporada. Un caballero Moscú, libro de Amor Towles y convertido, como dices, en serie para las plataformas ahora mismo. Bueno, pues nos quedamos con esa recomendación y con algunos asuntos en el tintero, pero como seguimos en campaña electoral y el lunes volveremos todavía estando en campaña electoral, seguro que surgen más cuestiones que abordar en relación con Europa o cualquiera de todos los aspectos que hemos abordado hoy. Venga, aquí lo vamos a dejar por el momento. Juan Luis, Pedro Antonio, Juan Luis Manfredi, Pedro Antonio Morejón, gracias a los dos. Un abrazo fuerte, buena noche de lunes y buena semana. Venga, un fortísimo abrazo a todos. Buenas noches.